Bien, este es un tema que, aunque ya tiene más de 30 años tocándose, todavía sigue en un estado bastante marginal, diría yo, en lo que es su consideración dentro de la toma de decisiones y el diseño de políticas. Tal vez es importante percibir la afirmación de ese título en aspectos claves, como por ejemplo que tenemos una pérdida de diversidad biológica creciente. Y fue el tema de la Convención de Diversidad Biológica de octubre del año pasado. Otro aspecto es que el fenómeno del cambio climático se sigue exacerbando de manera cada vez más intensa. También podemos ver la ausencia de este tema dentro de las políticas económicas en el incremento de la deforestación, la degradación y pérdida de suelos, la pérdida de especies polinizadoras, de controladores biológicos, el agotamiento de acuíferos, la contaminación de las aguas. Entonces, todo eso que yo acabo de señalar nos debe advertir claramente que no estamos haciendo lo suficiente por atender el problema. O sea, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. El problema ambiental no solo es mayúsculo, sino que es creciente. A pesar de que sabemos mucho a estas alturas sobre lo que tenemos que hacer, pero todavía no lo hacemos ni a nivel de estado, ni a nivel de municipios, ni a nivel de empresas. Los casos relativamente exitosos que podemos contar con los dedos de la mano no necesariamente eh, resuelven el problema. Entonces, ante ese panorama que parece desalentador, pues es la motivación del por qué seguimos insistiendo sobre la discusión de estos temas, la búsqueda de permeabilidad a diferentes niveles de la toma de decisiones, la búsqueda de instrumentos que permitan incorporar estos temas para facilitar la toma de decisiones. Entonces hay una serie de acciones que venimos haciendo, pero que no son suficientes. Entonces, a veces queremos entrar en aspectos muy concretos, por ejemplo, la valoración económica de los recursos naturales. Y sí, es atractivo, es apasionante, es necesario incluso, pero de hacer un ejercicio de valoración económica a llevarlo a la toma de decisiones, hay un trecho muy grande, ¿ya? Hay un trecho muy grande. Entonces, vamos a empezar tratando de entender por qué nosotros debemos involucrarnos con estos temas de manera transversal por un lado y de manera inclusiva
desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista de la toma de decisiones. Partimos del principio. Esto nos ayuda a nosotros a poner los pies sobre la tierra. Tenemos que poner la mirada en los ecosistemas. O sea, cuando nosotros hacemos una valoración económica, podemos caer en la tentación de abstraernos del ecosistema y mirar el elemento puntual. Pero a veces vale la pena empezar por la base que sustenta todo. Un ecosistema, acá yo no soy biólogo ni soy ecólogo, pero una de las condicionantes más exigentes de estos modelos actuales hacia el desarrollo sostenible es el trabajo multidisciplinario, donde debemos aprender lo básico de todo lo que sea posible. Entonces, partiendo de ese punto, donde los ecosistemas son el soporte de todo lo que hacemos, lo entendemos como esa red compleja, dinámica, donde los seres vivos interactúan entre sí y con su entorno, manteniendo un equilibrio esencial para la vida en la Tierra. Y esa frase de equilibrio esencial es lo que le da sentido a todo lo que estamos tratando de hacer. Porque nosotros debemos aprender que cuando se planteó el desarrollo sostenible, allá por los mediados de los años 80, se tomaron tres ejes fundamentales: lo económico, lo ambiental y lo social. Y se planteaba en un triángulo equilátero donde esas tres partes eran igualmente importantes. Pero hay una en la que no se le ha puesto el cuidado debido, que es el ambiente. A pesar de todo lo que discutimos, a pesar de todo lo que se hace, sigue siendo muy poco. Y ha prevalecido la dimensión económica por encima de las cosas. Entonces, si nosotros entendemos que los seres vivos primero interactúan entre sí, pero también interactúan con su entorno, podemos ver que tenemos ecosistemas terrestres como bosques, desiertos, praderas, tundras, etcétera. Y también ecosistemas acuáticos, lagos, ríos, humedales, en agua dulce, agua salada, océanos, arrecifes de coral, manglares. Si nos detenemos en cada uno de ellos, principalmente en bosques, lagos, ríos, humedales, arrecifes, manglares, rápidamente encontramos cómo cada uno de estos elementos se van deteriorando sistemáticamente. Pero estos son los ecosistemas que nosotros debemos tomar de referencia. Ahora bien, esos ecosistemas tienen tres grandes componentes. Más bien, sí, tienen el componente biótico, donde tenemos productores, plantas que producen su propio alimento, consumidores que se alimentan de otros seres vivos, descomponedores. ¿Y por qué yo empiezo desde acá?
porque precisamente acá empieza el equilibrio. Y estos elementos bióticos con estos elementos abióticos le dan sentido a todo lo que vemos. Los factores físicos y químicos, como la luz solar, la temperatura, el agua, el suelo, el aire, nutrientes, influye en la vida de estos organismos aquí arriba. Pero nosotros vemos cómo va cambiando la temperatura, lo que vamos midiendo a través de lo que se traduce en cambio climático. Vamos viendo cómo las aguas están disminuyendo en términos regionales y se están deteriorando, degradando. Los suelos los estamos perdiendo a través de la erosión, a través de la contaminación. El aire lo estamos contaminando. Entonces, cuando nosotros actuamos y las cosas repercuten en estos elementos abióticos, directamente van a incidir en estos otros elementos bióticos. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos, cualquier diseño de política que nosotros tengamos que desarrollar, deberíamos considerar las interrelaciones entre todos estos elementos para que logremos el fin superior que es el equilibrio. ¿Cómo funciona el ecosistema? Está el flujo de la energía, principalmente la solar, ¿verdad? Que es tomada por los productores de las plantas y fluye a través de una cadena alimenticia hacia los consumidores y los descomponedores. Entonces, esta ruta es fundamental. Y después tenemos el ciclo de los nutrientes que circulan entre los componentes bióticos y abióticos para favorecer procesos de descomposición y de fotosíntesis. Entonces, este elemento más bien, este funcionamiento del ecosistema a nivel nuestro de decisiones, ¿verdad? Nos lleva a dimensionar la importancia que tienen los ecosistemas, no solo para mantener la biodiversidad, sino también para regular los procesos del clima, los ciclos bioquímicos, pero tenemos acá los dos últimos componentes, que es donde nosotros entramos directamente. Proporcionan recursos naturales y servicios ecosistémicos y son fundamentales para la supervivencia humana y el equilibrio del planeta. Aquí es donde nosotros tenemos que poner la mirada. Si nosotros cuidamos este funcionamiento del ecosistema, estaríamos indirectamente resguardando estos dos últimos componentes que tienen que ver con el ser humano, tanto la provisión de recursos naturales y sus servicios ambientales, como el entender que eso es la base de la supervivencia nuestra. Eso nos lleva a que cualquier decisión que nosotros tomemos tiene sentido desde el punto de vista de la humanidad. Entonces, visto así, con esos dos elementos, entendemos cuáles son los principales recursos naturales que nosotros recibimos. Bueno, son, primero, que esos recursos nos aporta la naturaleza y son utilizados por nosotros para satisfacer nuestras necesidades. Y aquí es donde ya empezamos a identificar que los recursos naturales que nos aporta la naturaleza vienen a satisfacer nuestras necesidades. Vean que ya aquí tenemos nosotros una visión antropocéntrica del ecosistema. Ya no es solamente ecológica, sino es esa necesidad nuestra que la naturaleza nos ayuda a satisfacer. Y esos recursos naturales son fundamentales
para el desarrollo económico y social. Pero aquí viene la frase. Esa explotación, que ya esa palabra cambia por aprovechamiento, debe ser sostenible para evitar su agotamiento y degradación. Entonces, esto de acá, este último punto, ¿no? Debería ser la base sobre la que se construyen las políticas económicas. Poder tener un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, evitar su agotamiento, su degradación y lograr la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Ese es el contexto que debería reinar en el diseño de las políticas económicas. Sin embargo, bueno, vemos un poco. Tenemos una cantidad enorme de recursos naturales, cantidad enorme. Todos prácticamente los usamos, directa o indirectamente. ¿Ya? Todos los usamos. Hablamos de agua dulce, la energía solar, la energía eólica, la biomasa, los suelos, los bosques, la biodiversidad en general, los recursos marinos, pero también los recursos no renovables, entre ellos el petróleo, el gas, carbón, minerales, uranio, etcétera. Todos lo usamos, ¿ya? O sea, nuestra supervivencia está sustentada en la existencia de esos recursos naturales. Tiene sentido entonces detenerse para poder incorporarlo en las decisiones y en el diseño de las políticas económicas. Vean que estoy enfatizando en lo económico porque es donde más se visualiza la causa de los problemas en los ecosistemas. ¿Cómo damos el paso a la frase capital natural? O sea, cómo nosotros empezamos a involucrarnos con ese concepto. Surge para enfatizar la importancia de los recursos naturales como activo esencial. Vamos a coger un puntero acá. Como activo esencial, esto que está acá, que sustenta la vida humana, la economía y el bienestar. Vean que aquí aparecen dos palabras interesantes que normalmente tienen que ver con la economía, que es capital y es activo. Y surge a partir de los 90, cuando empieza a surgir la discusión sobre el tema de la sostenibilidad. O sea, en los años 70, a principios de los 70, se concluyó que el crecimiento que traíamos era insostenible. O sea, no podíamos continuar así. A mediados de los 80 se hace el planteamiento para un nuevo modelo basado en la sostenibilidad y se le llamó desarrollo sostenible. Y esa sostenibilidad, esa palabra estaba muy circunscrita al tema ambiental, no el desarrollo sostenible, que tenía que ver con lo económico y lo social también. Pero la sostenibilidad ambiental fue la que levantó las señales de alerta. Y eso nos llevó a entender la necesidad de integrar la naturaleza en los sistemas económicos y la toma de decisiones. Desde ese tiempo, más de 30 años, estamos tratando de incorporar este marco conceptual dentro de los sistemas económicos y la toma de decisiones. Si lo vemos en retrospectiva, esa integración al día de hoy sigue siendo marginal.
Y ese término capital natural sirvió para comunicar que estos recursos naturales no son infinitos y que su pérdida tiene consecuencias económicas y sociales graves. Entonces, desde hace tiempo viene esta advertencia, pero seguimos viendo la pérdida de biodiversidad como una verdad recurrente. Entonces, este punto de partida, donde ya pasamos de recursos naturales a capital natural, nos obliga, nos exige a poder aplicar las ciencias de la economía en el uso eficiente de los recursos naturales, viéndolos como activo. Para los que no son del campo de la economía o que no están tan involucrados con estas ciencias, la palabra activo en economía hace referencia a aquello que genera riqueza. Cuando aquello que genera riqueza, por ejemplo, un vehículo, un edificio, una carretera, un aeropuerto, ya no es económicamente rentable, se convierte en la contraparte de activo, que es pasivo. El pasivo no genera riqueza. Los activos generan riqueza. Entonces, cuando nosotros decimos que el capital natural es para empezar a ver los recursos naturales como activo, empezamos a entender que ese recurso natural genera riqueza. Ese término, capital, se ha usado tradicionalmente en economía para referirse a los recursos que pueden generar valor o beneficios futuros, como decía ahorita. Así que al llamar a los recursos naturales capital natural, se reconoce de esta manera que son un activo productivo y proporciona bienes y servicios esenciales. Entonces vean que ya aparece una palabra adicional que ya sí nos acerca muchísimo al tema de la economía, productivo. Esa palabra, si nosotros lo llevamos a algo que nos permite ver de manera tangible esa palabra productivo, pensemos en un suelo con mucha fertilidad, muchos nutrientes, con buena estructura. Normalmente nosotros vamos a tener ahí un cultivo bastante rentable en términos de producción. Pero si ese suelo está degradado y ya el nivel de aprovechamiento de los nutrientes es muy limitado, se vuelve un suelo no productivo. Entonces, esa palabra productivo hace referencia a rentabilidad. Entonces, el capital natural reconoce que hay activos productivos que proporcionan bienes y servicios esenciales, agua, alimentos, aire limpio, biodiversidad, etcétera. Y esa analogía lo que busca es resaltar que el capital natural debe ser gestionado de manera sostenible para evitar su degradación o su agotamiento. Entonces, acá es donde está la restricción del diseño de políticas. Si nosotros hacemos diseño de política y tenemos esta como una restricción, donde esa restricción lo que dice, mire, haga la política, pero recuerde que
cualquier intervención sobre ese activo natural debe ser sostenible, o sea, no debe agotar ni degradar el recurso. Esta frase, degradación o agotamiento, desde el punto de vista económico podemos asociarlo con algo que llamamos depreciación. O sea, los activos se deprecian. ¿Qué significa que se deprecian? Que cada vez son menos productivos. En el enfoque tradicional, cuando nosotros hablamos de activos como maquinaria, infraestructura, hablamos de depreciación. Y esa depreciación se toma dentro de las cuentas de la empresa o del Estado para reponer esa maquinaria o esa infraestructura. Pero esa lógica que nosotros vemos ya establecida, implementada en la economía tradicional para activos tradicionales, no está para los activos naturales. La degradación y el agotamiento no están en ninguna cuenta contable, ni de la empresa ni del Estado. Por eso no hay forma de financiar la restauración de un ecosistema. Entonces, este enfoque del que estamos hablando le pone unas limitantes a la libertad del diseño de las políticas y la toma de decisiones. Por eso nos lleva a un cambio de paradigma. O sea, nosotros al entrar, más bien al pasar del concepto de recurso natural al concepto de capital natural, donde hablamos de activos productivos, empezamos un tránsito hacia un cambio de paradigma. En esa forma en que la sociedad percibe y valora la naturaleza. Es un cambio de paradigma. Eso nos ayuda quizás a entender el por qué no ha sido fácil lograr un cambio importante en la forma de gestionar los recursos naturales. Los cambios de paradigma son lentos, son complejos, toman tiempo, pero eso fue lo que empezó a surgir a finales de los 80, principios de los 90. Un cambio de paradigma en la forma en que la sociedad percibe y valora la naturaleza. Al reconocer que los recursos naturales son un activo fundamental, esta frase, más bien ese reconocimiento, lo que buscó fue promover la conservación y el uso responsable. Y esa conservación y ese uso responsable tienen implícito la necesidad de asegurar que esos activos sigan proporcionando los beneficios a largo plazo para las personas y el planeta. ¿Ya ven? Es un uso responsable, o sea, es una responsabilidad muy grande la que hay. Si ustedes ven hasta ahorita, todo lo que he dicho no tiene nada que ver con enfocar la política económica en maximizar la riqueza financiera. Se promueve la idea de que la naturaleza es un activo crítico. La misma naturaleza vista como un todo, lo entendemos como nuestro activo fundamental para nuestra supervivencia y debería estar en las cuentas nacionales y en los modelos de desarrollo. ¿Ve?
Si ustedes revisan las cuentas nacionales de sus países, si yo reviso las cuentas nacionales acá en Costa Rica, sí tenemos una cuenta de bosque, una cuenta de agua, tenemos una cuenta de turismo, pero cuando uno se mete por dentro, nos hace falta mucho. Y peor aún, prácticamente no se toman en cuenta para la formulación de políticas. Y ese enfoque de fomentar políticas de conservación y uso sostenible del capital natural es en donde estamos ahorita inmersos, ¿ya? Vean que estamos hablando políticas de conservación y uso sostenible, pero dentro de las políticas económicas. ¿Qué estamos diciendo? Las políticas macroeconómicas enfocadas en las cuentas nacionales y las políticas macroeconómicas y microeconómicas enfocadas en los modelos de desarrollo. Esas políticas deben tener implícito ¿cómo decirlo? Como en el horizonte, la conservación y el uso sostenible del capital natural. Si nosotros hablamos de capital, es porque hay una capitalización. ¿Cómo entendemos nosotros la capitalización del capital natural? Si ustedes tienen $1,000, ese es su capital. Si ustedes meten esos $1,000 a un banco y el banco les paga 10% de intereses en el año, la capitalización son los intereses que generó el capital. O sea, los $1,000 al final del año generan $100. De tal manera que la capitalización de ese capital resultó en $100. Ahora bien, ¿cómo entendemos ese alcance que acabo de ejemplificar en el contexto del capital natural? ¿Cómo entendemos la capitalización? Esa capitalización la entendemos como ese proceso mediante el cual los recursos naturales y los servicios ecosistémicos se integran en los sistemas económicos y financieros, asignándoles un valor monetario y tratándolos como activos que pueden ser gestionados, invertidos y conservados. ¿Qué estamos diciendo acá? Que si yo tengo, por ejemplo, un bosque o un suelo, yo puedo entender que los nutrientes que ese suelo me aporta son los servicios ecosistémicos, que yo los voy a integrar al sistema económico a través de la producción agrícola o pecuaria. Entonces, cuando yo transformo esos nutrientes en algún cultivo, papa, tomate, plátanos, carne, etcétera. Cuando yo los transformo, esos nutrientes, en bienes y servicios hacia la sociedad, empiezo a integrarlos en el sistema económico y financiero. ¿Dónde está el problema? A veces, cuando se invisibiliza en el valor monetario ese valor económico que tienen los servicios ambientales y los activos. Más adelante vamos a discutir más sobre esto. Pero entonces, resumiendo sobre la capitalización, vamos a tener unos recursos naturales, unos activos, para decirlo mejor, y unos servicios ecosistémicos que participan del sistema económico y financiero, ¿verdad?
Ahí es donde se da la capitalización de ese capital natural. Y ese enfoque que ha ganado relevancia en las últimas décadas debido a una creciente conciencia sobre la degradación y la necesidad de promover la sostenibilidad. Estamos hablando de más de 30 años, pero podríamos considerar que es un tiempo todavía corto. Pero ya cada vez tenemos, primero, más conciencia sobre este problema. Y segundo, vemos cada vez más acciones, quizás aisladas, quizás marginales, pero vamos por esa ruta. Entonces, si nosotros vemos el capital natural desde los sistemas económicos, lo vemos como un factor productivo. Este capital productivo, compuesto por capital natural, capital humano y capital producido por el hombre, nos lleva a entender que el capital natural entra como un insumo en los procesos de transformación de la economía. Lo que yo acabo de decir, por ejemplo, de los nutrientes que entran en la producción pecuaria. Entonces, ese nutriente del suelo que le da sentido al cultivo de pasto y ese pasto alimenta al ganado, hace que aquel nutriente que estaba en el suelo explique de alguna manera la carne y la leche que nosotros consumimos. Y en esa carne y esa leche debería estar el valor del capital natural. Deberían estar los precios tanto del servicio ambiental que fue aprovechado, el nutriente en este caso, como la depreciación del activo. ¿Ya? La compactación del suelo, la erosión del suelo, la disminución en los nutrientes. Eso es parte de la depreciación del suelo. Deberían estar incluidos en el precio de la carne y la leche, pensando que ese nutriente participó a través del pasto en la producción de esa carne y esa leche. Y esa misma lógica para todas las actividades económicas, todas. Eso no está sucediendo así. Aunque tenemos claridad de que el suelo participa en la producción agropecuaria, los precios de los productos agropecuarios no toman en consideración el valor del capital natural. Está ausente. Por eso llamamos una tarea pendiente. No la hemos internalizado dentro de los bienes y servicios, en este caso que estoy ejemplificando, que aporta el sector agropecuario. Aquí es donde entra el tema de la valoración económica de los recursos naturales. Y por eso es que hay que definir procesos que nos ayuden a definir ese precio del capital natural y desarrollar procesos adicionales para poder integrar ese valor dentro de los instrumentos económicos, dentro de las políticas económicas de precios, dentro de la toma de decisiones. Un camino que no se ha recorrido, sigue estando pendiente. Entonces, mucho trabajo hemos hecho alrededor de valorar los recursos naturales, pero poco impacto hemos tenido en las decisiones y en el diseño de políticas. En ese sentido, el capital natural realmente ha sido subestimado en el diseño de las políticas. Y ha sido así porque eh,
bueno, ha sido tradicionalmente subestimado en la formulación de políticas económicas a medida que se enfrentan desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas. Resulta ya impostergable e imperativo reevaluar cómo es que se integra el capital natural en esa toma de decisiones económicas. No podemos postergar más eso, porque estos desafíos, cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas, están en su apogeo y creciendo. La teoría económica tradicional ha tendido en tratar el capital natural como un recurso infinito o como una externalidad. Cuando decimos externalidad, es que no lo ha integrado dentro de los costos de producción. Y eso ha llevado a una subvaloración y a un uso insostenible del recurso. Y nosotros vemos todavía patente esa economía tradicional funcionando en los distintos sectores de la economía, cualquiera que sea, agropecuario, industrial, turismo, comercial, etcétera. Cualquiera, siguen estando las externalidades del capital natural, y al seguir siendo una externalidad que no se internaliza, nos lleva a esa subvaloración y a ese uso insostenible de los recursos naturales. O, mejor dicho, por esta charla, a un deterioro del capital natural. ¿Qué es el modelo que tenemos? Extractivista. O sea, nosotros tenemos una visión de muy corto plazo. Queremos sacar lo más que podamos en el menor tiempo posible. Y eso aplica para todo, incluyendo el turismo, incluyendo el turismo ecológico, incluyendo el turismo por naturaleza. El crecimiento económico, perdón, se ha basado en la extracción de recursos naturales con costos ambientales elevados que no han sido tomados en cuenta, y eso nos ha llevado a deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y el suelo, agotamiento de acuíferos y agotamiento de suelos, degradación de ecosistemas esenciales para la generación de servicios ambientales. Hemos perdido todo eso. Y las políticas no consideran estos costos de degradación, ¿no?, y agotamiento en las cuentas nacionales. Nosotros no lo vemos. O sea, nosotros podemos decir, por ejemplo, Costa Rica en los últimos años ha estado creciendo arriba del 4%, pero ese crecimiento no está tomando en cuenta el costo de la degradación ambiental. O sea, si nosotros incorporáramos el costo de la degradación ambiental, tendríamos un Producto Interno Bruto ambientalmente ajustado. Eso no lo tenemos. Y eso hace que se subestime la dependencia de las economías sobre los ecosistemas y los servicios ambientales. O sea, al no reflejarse el valor de los activos naturales y de los servicios ambientales, hace que nosotros no observemos la importancia que tienen dentro de la producción nacional. Además, ese capital natural no aparece de manera sistemática reflejado en la planificación económica. Ustedes
Si se meten dentro de los planes de desarrollo de sus países, se darán cuenta que eso no está claramente delineado. No es lo mismo tener políticas ambientales, no es lo mismo, porque podemos tener una política ambiental, pero nadie la cumple. Normalmente las políticas ambientales carecen de presupuestos suficientes y normalmente no coordinan con la planificación económica. Por eso es que esas políticas públicas tienden a priorizar indicadores tradicionales como el PIB, sin considerar ni el agotamiento de los recursos naturales ni los costos de la degradación. Entonces, tenemos políticas ambientales, pero no aparecen impactando sobre indicadores claves como el Producto Interno Bruto, que es un indicador que mide el desempeño de la economía. ¿Qué buscamos? Si nosotros queremos seguir el curso de acción hacia ese cambio de paradigma, necesitamos mejorar la integración del capital natural en las políticas económicas. Lo primero fundamental, internalizar costos ambientales. O sea, lo primero, buscar cómo eliminar los subsidios ambientales que nosotros estamos aportando con nuestras decisiones al desempeño económico. ¿Qué es un subsidio ambiental? Le estamos aportando suelo, fertilidad de suelo, a una producción agropecuaria, pero esa producción agropecuaria no reconoce el valor del suelo. Por lo tanto, el ingreso que genera esa actividad agropecuaria está subsidiado, no es real en la ganancia neta que está reportando. Y si ese producto que se genera en la actividad agropecuaria es de exportación, lo que estamos haciendo es exportando nuestra riqueza hacia los países, otros países, sin que el otro país reconozca en el precio el valor de esa riqueza. O sea, no solo estamos subsidiando al productor, sino que estamos subsidiando al consumidor final. No importa si es nacional o es internacional. Entonces, lo primero, hay que buscar cómo internalizar costos ambientales. Y aquí es donde resulta imperativo la valoración económica. ¿Cómo nosotros entendemos el costo ambiental que hay que internalizar? Bueno, haciendo la valoración económica, ya sea de la degradación, de la contaminación, de la deforestación, de la erosión, pero así también los costos del servicio ambiental, cuánto cuesta el nutriente, cuánto cuesta el agua, cuánto cuesta la recreación. O sea, todos esos valores hay que incorporarlos dentro de los costos. Ahora, el otro reto en ese punto, en esto de la internalización, es en cuáles instrumentos económicos los vamos a ver reflejados. Puede ser, si es agua, por ejemplo, puede ser una tarifa de agua potable, puede ser en una, si es agua siempre, puede ser en una tarifa de energía, si es agricultura, si es suelo, puede ser en un precio agrícola, en un precio pecuario, de carne, de leche, etcétera. En todo eso podemos ver reflejado. Pero hay instrumentos económicos que no existen para algunos. Por ejemplo, si nosotros queremos incorporar el control de inundaciones que nos aportan los ecosistemas boscosos o los humedales, etcétera, o los manglares, ¿cuáles instrumentos económicos usamos?
Entonces, si ven en este primer punto, tenemos dos retos significativos, tal vez tres. Uno, el valor de ese costo ambiental. Y eso lo resuelve la valoración económica. Y hay muchas técnicas de valoración económica, muchos métodos. Y hay que elegir el más práctico, el más funcional. El otro desafío es incorporar, ajustar ambientalmente instrumentos económicos que reflejen el verdadero costo del uso de los recursos. Ese es el segundo gran desafío en este primer componente. Y el tercero es llevarlo a la práctica. O sea, hacer que se tomen decisiones, que se incorporen dentro de los diseños de política, de estrategias. Ese es el tercer desafío en ese primer punto. Si nosotros logramos dar este paso en este primer punto, vamos a tener insumos para el segundo punto. Fortalecer las cuentas nacionales. ¿Qué significa eso? Incorporar esos costos ambientales, tanto de los servicios ambientales como de la degradación, el agotamiento y del activo dentro de las cuentas nacionales, para poder entender cuál es el impacto de los ecosistemas sobre la economía y cuál es el impacto de la economía sobre los ecosistemas. Eso nos aporta un ajuste de las cuentas nacionales. No lo tenemos. No lo tenemos esto. Entonces, si queremos dar un paso a las cuentas nacionales, necesitamos pasar por este elemento, el tema de los costos ambientales. Si queremos mejorar el desempeño de la economía, es muy probable que tengamos que diversificar las actividades productivas para fomentar, para promover aquellas menos dependientes de recursos extractivos, como el turismo sostenible, las energías renovables, la economía basada en el conocimiento, etcétera. O sea, entre menos recursos extraigamos de los sistemas naturales, más podemos eh, lograr el uso sostenible de los recursos naturales. Si nosotros incorporáramos los costos ambientales dentro de los instrumentos económicos, es muy probable que ese ajuste ambiental de instrumentos económicos ayude a la diversificación económica. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una actividad económica no paga por el uso del agua, va a usar el agua sin contemplaciones. Pero si tuviera que pagar un precio por el agua, dependiendo del nivel de precio, así es la intención hacia un cambio en los procesos de producción y de consumo. Por ejemplo, si una empresa tiene un sistema de riego a granel y se cobra el agua a través de una tarifa ajustada ambientalmente, es muy probable que esa empresa, en lugar de tener canales de riego, tenga riego por goteo. Entonces, el primer punto acá de los costos ambientales dentro de los instrumentos económicos nos ayudan a estos otros elementos y hacer que las comunidades participen. Hablemos del consumidor, las comunidades. Va a existir recursos financieros para incentivar a las comunidades en la gestión del capital natural. Entonces, si nosotros no damos ese paso, difícilmente van a ocurrir los demás.
En cuanto a las políticas económicas vinculadas al capital natural, sí hemos visto un esfuerzo en el tema de pago por servicios ambientales, pero si yo pregunto a ustedes acá, que hay varios países de la región, si hay programas en sus países sobre pago por servicios ambientales, pocos van a levantar la mano. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tenemos ya más de 20 a casi 30 años con este tema en la mesa, hay pocas iniciativas implementadas y las que hay tienen muchas debilidades, porque o son proyectos o no han reconocido el valor de los servicios ambientales en los instrumentos económicos. Por lo tanto, son financieramente muchas veces, por un lado, insostenible y por otro lado, con una cobertura bastante limitada. Pero digamos que este es un avance y por aquí se está tratando de caminar por un reconocimiento de los servicios ambientales para implementar mecanismos como el pago por servicios ambientales que vincula a productores, finqueros para llamarles así, con consumidores. El otro gran esfuerzo que se ha hecho es en el tema de áreas protegidas. Pero si yo pregunto igualmente a los participantes de esta charla, si en sus países tenemos un sistema de áreas silvestres protegidas sostenible financieramente, no lo vamos a encontrar. O sea, tenemos un sistema de áreas naturales protegidas en lo legal, pero en la práctica están muy deficitarias de recursos financieros, humanos, infraestructura, vehículo, equipo, tecnología. O sea, tenemos un sistema de áreas protegidas muy, muy limitado. Impuestos ambientales. Eso es algo que el Estado tiene la potestad de establecer. Pero ¿cuáles impuestos han implementado? Por ejemplo, acá en Costa Rica, el año 95 se estableció el impuesto a los hidrocarburos y eso ha funcionado para tener un programa de servicios ambientales, ya un impuesto ambiental. En Chile, impuesto al carbono y otros incentivos fiscales para promover energías renovables y prácticas agrícolas sostenibles. Digamos, hay unos avances en los impuestos. El fomento de energías renovables, economía verde. Hemos avanzado un poquito en eso. Cuentas de capital natural. Las Naciones Unidas echaron a andar un sistema del año 93. Pocos países lo han implementado y los que lo han implementado ha sido muy marginal todavía. Estamos hablando de casi 30 años. Economía circular y bioeconomía, las últimas aproximaciones, después principalmente del Acuerdo de París 2015, ¿ya? Para poder transitar a economías que aprovechen de manera más sostenible los recursos naturales y que sean bajas en carbono. Antes de entrar a los comentarios y a darles espacio, vamos a ver esto. Solo para acercarnos un poquito al recurso. Si nosotros vemos el suelo visto como activo es fundamental para la seguridad alimentaria. O sea, nadie cuestiona eso. Pero ¿qué estamos viendo nosotros? Que el sector agropecuario tiene como base el recurso suelo, también tiene el agua, pero aquí estamos con el suelo. Es el sustrato del cultivo, además aporta nutrientes. Pero esos nutrientes, por ejemplo, no están valorados económicamente. No existe un reconocimiento de valor de esos nutrientes.
Además, el suelo se deprecia de manera continua. Hay agotamiento, hay degradación. No se considera ni en la contabilidad de la empresa o la finca, ni en las cuentas nacionales. Entonces, vean lo paradójico acá. Tenemos suelo, reconocemos que es un activo productivo, reconocemos además que es esencial para la seguridad alimentaria, pero no lo cuidamos, no lo tomamos en cuenta, ni dentro de los instrumentos económicos, ni dentro de las políticas económicas, y quizás un poquito en la toma de decisiones, cuando hablamos de conservación de suelos, pero muy marginal. Si vemos el agua, pasa lo mismo. Lo reconocemos como un activo productivo. Es esencial para la vida. O sea, es un activo existencial para el ser humano, ¿ya? También para la actividad económica, agropecuaria, industrial, turismo, otros, etcétera. Para la producción agrícola, energética, como servicio ambiental. Pero hay poca o nula valoración económica del agua. El agua se deprecia, se agota, se degrada, no se considera en la contabilidad ni de la empresa, ni de las fincas, ni casi que ni de las cuentas nacionales. Entonces, nosotros tenemos unas contradicciones existenciales. Reconocemos el suelo y el agua como factores sustantivos para la vida, pero no lo cuidamos. Y si vamos a la biodiversidad, visto como un activo integral que nos aporta un montón de servicios ambientales, ya sea que lo veamos como gen, como especies o como ecosistema, ¿ya? Es un sector, es un activo estratégico para todos los sectores económicos. Aporta múltiples servicios ambientales. Hay poco o nula valoración económica de los servicios ambientales, como polinización, control biológico, regulación del clima, etcétera. Hay poco o nula valoración. Y lo que sí estamos viendo es una pérdida de biodiversidad continua, a pesar de todos los esfuerzos. Y tampoco está dentro de la contabilidad ni de las empresas, ni de las fincas, ni de las cuentas nacionales. Entonces, si vemos, tenemos una claridad de la importancia de los recursos naturales como capital y como activos. Pero esa conciencia sobre la importancia no se traduce en un diseño de políticas que claramente las integre, ni en instrumentos económicos que claramente se ajusten con base en el activo o con base en el servicio ambiental. No los tenemos. Si vemos, por ejemplo, un instrumento ambiental, la evaluación de impacto ambiental, todos los proyectos en todos nuestros países para poder echar a andar un proyecto de desarrollo, un proyecto empresarial, requiere presentar una evaluación de impacto ambiental para obtener una licencia y poder desarrollar su proyecto. Pero cuando uno revisa esta evaluación de impacto ambiental, es un instrumento débil. Primeramente, débilmente aplicado en general. No establece claramente el estado de conservación del ecosistema para poder medir los impactos del proyecto. O sea, no me permite entender un antes y un después y poder ver el cambio que genera el proyecto. No me lo permite. Lo que hace es caracterizarme los impactos que yo creo que va a generar, pero no me los mide. No mide el nivel de impacto. Mide
con base en la matriz que normalmente se utiliza, que es la de Leopold o la de, se me olvidó la otra persona, que usan en el Sudamérica, lo que hacen es caracterizar el impacto que identifican, pero no lo miden. Hay una débil implementación en el seguimiento de proyectos mediante el plan de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque si yo no medir los impactos, claramente yo no sé cuánto es realmente el impacto, con base en que yo hago el plan de gestión ambiental. No es muy claro. Y además, esos impactos no se valoran económicamente para internalizarlo. ¿A dónde deberían estar reflejados esos impactos? En el análisis costo-beneficio, por ejemplo, del proyecto. No lo tenemos. En un análisis costo-beneficio del proyecto, deberían incorporarse las externalidades ambientales de los proyectos en términos económicos. No hay valoración económica ni de los servicios ambientales que son aprovechados por el proyecto. Por ejemplo, un hotel no necesariamente incorpora el valor de la recreación dentro del el precio de los servicios que va a ofertar, ni hay un ajuste de los costos del proyecto, de los costos ambientales del proyecto, desde el punto de vista de afectaciones, las externalidades que genera el proyecto. No, o sea, en términos generales, no incorpora las externalidades que genera el ecosistema para el hotel y tampoco incorpora las externalidades que genera el hotel en el ecosistema. Esta herramienta que se aplica en cualquier proyecto en su forma tradicional, costo-beneficio, no se ajusta ambientalmente de manera correcta. Y esto mucho menos. Esta es una estructura de contabilidad. Los activos no productivos, por ejemplo, no producidos, por ejemplo, el agua, los activos ambientales, el agua, eh, el suelo, etcétera, no están valorados acá. No sabemos cuáles son esos activos ni cuánto valen. Las inversiones en esos activos no las reflejamos. El agotamiento y la degradación, estos elementos no aparecen. Por lo tanto, este ingreso, eh, este ingreso de aquí, que al restarle esto de acá, obtiene el ingreso neto, que es este de acá. Este es el ingreso bruto menos los costos de producción, menos la depreciación de las inversiones económicas tradicionales, que sí está aquí, nos lleva al ingreso neto. Pero aquí termina la contabilidad. Pero después hay costos ambientales, que son estos de acá. Y yo no tengo este ingreso neto ambientalmente ajustado, porque no tengo estos datos. ¿Ya? Bueno, esto es parte de lo que quería darles a ustedes.